Dotación de recursos Heckscher-Ohlin. Primero es importante recordar cuáles son los factores de producción. Entre estos tenemos naturaleza, que es la misma tierra, trabajo y capital. Según Adam Smith, los distintos bienes deberán producirse en aquel país en que sea más bajo su costo de producción y desde allí exportarse al resto de las naciones. Por tanto, define la denominada ventaja absoluta como la que tiene aquel país que es capaz de producir un bien utilizando menos factores productivos que otros, es decir, con un costo de producción menor. David Ricardo trata sobre la ventaja comparativa al afirmar que los países se especializan en la exportación de bienes de producción en los que son comparativamente más abundantes y tienden a importar aquellos bienes en los que utilizan factores de producción que son más escasos. Abundancia relativa es la proporción en que existen ambos factores en cada uno de los países. Tenemos L que es trabajo y T que es tierra. Tenemos dos países, NP y RM. No se miran los factores individualmente, sino la proporción entre ambos. Por lo tanto, NP tiene abundancia relativa en trabajo. Intensidad relativa es la proporción en la que ambos factores son utilizados según la tecnología disponible en la producción de los bienes. Abundancia relativa entonces es qué tanto hay de los factores e intensidad qué tanto se usan. El mercado de capital es un tipo de mercado financiero en el que se ofrecen y demandan fondos de financiamiento. Esta es la presentación gráfica del mercado de capital. En el eje Y está la renta y en el eje X el capital. Cuando la oferta de capital aumenta, la demanda disminuye y hay abundancia de capital. Cuando la demanda aumenta, la oferta de capital disminuye y hay escasez de capital. El modelo Heckscher-Ohlin o teoría de las proporciones factoriales. Heckscher formuló el modelo en 1919 y fue Ohlin el que lo unificó en 1933. Predice que si un país tiene abundancia relativa en factor, tendrá una ventaja comparativa y competitiva en aquellos bienes que requieren una mayor cantidad de ese factor. Este modelo se basa fundamentalmente en el postulado de 2 por 2 por 2. Dos bienes, dos países, dos factores. Postulados. Las regiones se caracterizan unas de otras por estar dotadas de ciertos recursos en mayor abundancia. Al ser más baratos los factores más abundantes de cada región, habrá tendencia preferencial a ser usados en mayor cantidad. Cada región producirá y exportará aquellas mercancías que requieran recursos que por ser más abundantes son baratos. Supuestos. La movilidad de los factores es perfecta en lo interno y nula en lo externo. Hay dos mercados principales, el de los artículos acabados y el de los servicios de los factores, y ambos están interconectados. Las cantidades de los factores de que está dotado cada país son fijas y se emplean por completo. Solo intervienen dos países, dos factores o grupos de factores productivos que producen dos mercancías. Las técnicas de producción de los bienes idénticos son las mismas en cada país, por ello las mismas cantidades de factores materiales arrojan la misma cantidad de producción en los países. Las funciones de producción para los dos bienes son lineales y homogéneas, por lo tanto no hay rendimientos variables de los factores en relación a la escala, ya que las funciones de producción para el mismo bien son iguales en los dos países. Cada país tiene una dotación de factores distinta a la del otro país, por consiguiente las funciones de producción entre países se distinguen por la intensidad con la que cada país utiliza el factor más abundante. Teorema 1. Modelo Heckscher-Ohlin. El primer teorema dice que una nación rica en trabajo exportará la mercancía intensiva en trabajo e importará la mercancía intensiva en capital. Teorema de la igualación de los precios de los factores. Se va a dar el siguiente ejemplo. Un país A que tiene una abundancia en tierra y un país B que tiene abundancia en capital. Ambos producen legumbres y carne. Se produce la igualación de factores cuando los salarios de un país y la renta al suelo del otro tienden a la igualdad. Ejemplo. Como vemos, México produce bienes intensivos en trabajo como cerveza, aguacate y tequila. Estados Unidos produce bienes intensivos en capital como armamento, aviones y equipos espaciales. Por lo tanto, cada país exportará el bien en que es abundante. Created using Powtoon.